Bien, los últimos dos aspectos. Vimos con un breve repaso. Vimos los primeros aspectos que son eh, curiosidad y necesidad de conocimiento. Puse ejemplos del mundo Sofía también. En cuanto a la abstracción, pues Hegel ya nos había de alguna manera adelantado eso cuando dice que el deber de la filosofía es permitir al hombre poder obtener las ideas. Pues la capacidad del hombre de sacar la idea o la esencia de las cosas es lo que llamamos abstracción. Abstracción es la capacidad de sacar la esencia de las cosas. De hecho, viene del latín abs. Abs significa sacar de, ¿verdad? Algo que sale, algo que se extrae. Por ejemplo, un absceso es algo que se saca de la piel, ¿verdad? Como una espinilla. Entonces, es algo que se saca obviamente de algo. Abstracción entonces significaría eso, un ejercicio racional que obviamente requiere bastante esfuerzo. No es fácil sacar la esencia de lo que uno quiere entender. Imagínate, por ejemplo, te toca estudiar para matemáticas. Pues no es fácil de repente entender la ley de matemáticas, ¿verdad? Toca que rumiar el contenido, masticarlo, para poder digerirlo correctamente. Pero luego que se ha hecho la abstracción, pues evidentemente ya uno se vuelve más conocedor, más experto, diría el señor Aristóteles. Aristóteles creía que cada vez que tenemos una experiencia, tenemos un nuevo aprendizaje, es decir, que el hombre se vuelve experto, la experiencia te hace experto. Por eso hablamos de que la experiencia también te hace tener expertise, que es la capacidad de la habilidad de tener, de moverte como pez en el agua, ¿verdad? Porque te sientes cómodo en lo que ya manejas. Así como que ya le entendió la fórmula matemática, cualquier ejercicio que le pongan de frente lo logra desarrollar. Pues esa capacidad, ¿cómo se puede decir? Ese estado del arte es lo que llamaríamos pues haber abstraído el conocimiento. Y la última es la capacidad de asombro, no dejar de asombrarte, no dejar de que la cotidianidad, la rutina te arruine la sorpresa, ¿verdad? Y les platicaba yo por lo que sí pude terminar esta parte, de que a los que vivimos de la generación Senial, la generación X, hemos tenido esa dicha. Casi no se nos menciona entre las generaciones. Comúnmente solo hablan de la Z, de los boomers y de los demás, y se olvidan de los Senial. Los Senial son los que hemos nacido del año 80 perdón, del año 80 al 84. Estamos dentro prácticamente de lo que llamarían la generación Y. Creo que estaríamos cerca de la generación Y. Pero estamos en esa etapa, pero no somos de la generación Y, estamos un poquito antes, porque nos tocó que vivir lo que hemos nacido en esos 5 años de tiempo, de 80 a 84, hemos podido vivir el trayecto del paso de la tecnología de análogo a avanzada. Es decir, nos tocó que vivir esa etapa y aprender a lidiar con ello, con el cambio cultural que implicaba pasar del teléfono de marcación al teléfono celular, que era así en aquel ladrillo con una gran antenota que había que sacar, y después tuvimos que ver del celular al celular portátil, al móvil. ¿Verdad? Como los primeros celulares así, los C115, ¿verdad? Nos tocó además ver la evolución del C115 o del Nokia a los celulares como el A1200. Entonces, ya con lapicito y pantalla táctil. Venían incluso unas agendas táctiles que eran así como calculadoras, se miraban. En la pantalla no era colores, no que era blanco y negro, era blanco y, bueno, era negro prácticamente las letras, pero era un poquito digital, se puede decir. Después nos tocó que ver, pasar de la pantalla, esa casi análoga, ¿verdad? Con todavía botoncitos de goma, a ver pantallas sin teclado, ya con teclado incrustado en la parte digital. Entonces nos tocó que ver esa evolución, ¿verdad? Los que hemos nacido de los 80 a 85, y nos ha tocado que ver el avance. Y agradezco haber nacido en esa época, porque si algo nos ha pasado es que no dejamos de asombrarnos, no dejamos de sentir el gusto de ver cada vez un nuevo avance tecnológico. No es como los chicos que acaban de nacer, digamos, hace 2 años, antes de la pandemia, que ahorita tienen 2 añitos y ya crecieron con el celular y la tablet en la mano, ¿verdad? El encierro los obligó a crecer rápidamente con ello. Creo que a futuro, esta generación de chicos que van naciendo ya con el celular en la mano, eh, no van a sentir el gusto que sentimos ver la grandeza del hombre de cambiar tan drásticamente en poco tiempo de una tecnología a otra. Porque les estoy hablando que de estos celulares de los cuales me refiero son un cambio que ocurrió desde el año 97, que ocurrió aquí en Honduras,
Del año 97, ahí conocí yo el primer celular móvil gigante con antenotas que ocupaban antes. Desde esa época hasta el primer celular digital que aparece ahí por el año que 2004, 2003 creo que apareció. Primer celular digital diferente a los táctiles con palito, ¿verdad? Que aparecían antes. Y ya sin teclado, obviamente, de goma, sino que es teclado completamente digital. Entonces nos tocó que ver en ese también el mismo rango de tiempo, o sea, ¿cuántos años hay del 97 al 2005? Cinco, hay 13, 8 años por mucho, ¿verdad? De tiempo de cambios. En 8 años apenas ocurrieron todos esos cambios que les platico. Entonces, eso es un cambio drástico, veloz, vertiginoso, que nos tocó que adaptarnos, pasar de tener un cassette, por ejemplo. Yo conocí los discos de vinil también en mi casa. Teníamos un equipo con un disco de vinil y después pasamos al tema de los cassettes. En los años 80, prácticamente los cassettes era lo popular. Conocimos el primer DVD, el primer celular, perdón, el primer CD compacto, vimos el primer DVD. También tuvimos la oportunidad de ver cómo pasamos de una memoria USB con MP3 que uno podía conectar al audífono, a la memoria, meter en la música y escuchar música desde la USB, ¿verdad? A los celulares que tenemos hoy en día, los iPods y toda esa situación. Hemos visto toda esa evolución y ha sido un viaje tremendo. O sea, creo que la humanidad debe sentirse, no debe perder esa capacidad de apreciar, de admirarse, porque cuando pierde esa capacidad de admiración, también pierde el valor que tiene el esfuerzo de otros, ¿verdad? No valora lo que otros han logrado. Culturalmente eso daña, cuando alguien no reconoce el logro del otro, daña socialmente las relaciones. Se roban las ideas, no se respetan los copyrights, no se respeta el derecho de autor, como comúnmente ha pasado. Y más cuando han aparecido estas ideologías de izquierda, como allá en China, que copian todo, ¿verdad? Y lo vuelven todo chino. Es decir, ya no se respeta el derecho de autor ni nada. Eh, por lo cual, aunque aparezcan luminarias que merecerían ser personas de renombre, personas reconocidas y que tendríamos que estar agradecidos con esas personas, hoy en día están en el olvido. Hace mucho tiempo vi un video en YouTube de un joven, muy filosófico él, eh, aunque a él le gustan mucho esos temas de esotérico y de ovnis, pero también toca temas filosóficos. Se llama Mundo Desconocido, el hombre. Este hombre, yo lo conocí cuando estaba un poco joven, pero ya está un poco mayor. Y este hacía la pregunta siguiente: ¿dónde están los genios? Porque todo el mundo habla de Isaac Newton, habla de un Nikola Tesla, habla de un, ¿cómo se llama? Un Giordano Bruno, habla de un Galileo Galilei, habla de un Nicolás Copérnico, hablamos de un Leonardo da Vinci. ¿Ok? Genios que en su época se volvieron genios de renombre, que se les conoce mundialmente. ¿Ok? Y hoy en día, ¿dónde están los genios? Y dice él, les voy a decir dónde están los genios. Están opacados, aplastados, oprimidos bajo corporaciones. Y tiene mucha razón. Mucha de la gente que debería ser recordada con mucho aprecio, ¿verdad? Que merecerían el reconocimiento, se tuvieron que meter a una empresa que los obligó a firmar un papel que decía reconocer que los logros suyos eran de la empresa, eran de la corporación. Y además, eso también lo hacen en las universidades de Estados Unidos. Si un científico hace un gran descubrimiento, ¿verdad? En una universidad, el logro es de la universidad. Se olvidan de que es del científico. Y yo creo que hay que aprender a respetar las individualidades en ese sentido. Hay que recordarles. Y no solamente aquel que sirve con fines políticos, porque a veces hay hombres a los cuales han exaltado a nivel de la ciencia porque también tienen un fin político, como Bill Gates, ¿verdad? Que ha sido levantado en hombros por mucho tiempo porque juega un fin político para Estados Unidos. Entonces, y levantarlo a la idea de luminaria, cuando en realidad fue un pirata, es decir, de ahí el por qué salió el documental y también película llamada Pirata de Silicon Valley, porque se robó muchas ideas, porque compró patentes. Es decir, no es un hombre genio, genio tampoco lo es. O sea, tiene su conocimiento, porque el haber creado obviamente Windows 3.1 fue un gran logro. Pero no lo logró solamente él, lo lograron otros genios. O Steve Jobs, que también fue levantado en hombros por mucho tiempo, puesto como que en la tarima como que fuera genio, cuando el genio era Wozniak. Él era el otro genio, Bosniak. Entonces hay a veces un acto de injusticia respecto a la gente que ha tenido esa capacidad y logro intelectual y se han opacado, ¿verdad?
bajo la imagen, la sombra de aquellos que se vuelven los CEOs de las empresas y que dan la cara por los grandes genios de la misma empresa. Entonces, esa es la particularidad que empresarialmente ha ocurrido, por lo cual casi no se nombran genios hoy en día, gente que esté experta. Solamente uno que otro que se viraliza ahí con medios independientes es que quizás se logra conocer, como un chico que de repente, no sé, inventó un software y por eso lo contrató una Google o lo contrató alguien. Yo hace poco vi una noticia de un joven así, como de unos 12 añitos, que se inventó un juego y lo contrataron. Creo que fue el Flappy Bird. Creo que fue el niño que inventó la idea básica de Flappy Bird, que se hizo muy viral. Y le compraron la idea y lo volvieron parte de la empresa, ¿verdad? Así se comen las grandes corporaciones a los genios, ¿verdad? Que podrían estar sirviendo mucho a la humanidad, pero ahora los hacen ligados a un contrato, ¿verdad? Tenemos que lidiar con ese sistema. No digo que esté completamente mal, porque se ocupa capital para sacar adelante un gran proyecto, que ese fue la limitante de muchos genios en la antigüedad, la falta de capital. Pero creo que el renombre de estos genios no debe pasar al olvido. Eso es lo que yo resiento tanto, ¿verdad? Que gente genial pase al olvido fácilmente por la corporación. Se los come la corporación. Bien, saliendo de estas cuatro capacidades que nos convertirían en un filósofo innato, pues vamos a ver ahora el sentido y necesidad de la filosofía y sus características para poder analizar esto. Quiero comenzar con el texto de Juan, capítulo 8 y capítulo 17. Dice este texto, nos habla de Jesucristo que la verdad nos hará libres. En el capítulo 8 habla de la libertad. Dice que hay una esclavitud. Los fariseos no la entienden en el capítulo 8 a qué se refiere con que hay una esclavitud, ¿verdad? Y le dicen, no, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Entonces Jesús les habla de otro tipo de esclavitud que no habían considerado, que intelectualmente no habían visto, que es la esclavitud del pecado. Dice, el que peca se hace esclavo y el esclavo no permanece siempre en la casa, mientras que el hijo permanece siempre. Se refiere a la idea de que en la existencia humana, el que peca no va a seguir existiendo. Y el que no peca, obviamente, es considerado hijo de Dios y perdurará en la vida eterna. Esos son los misterios que Jesucristo está revelándonos con esas frases un poquito así como enigmáticas, ¿verdad? El que peca no permanece siempre en la casa, mientras que el hijo permanece siempre. Habla de la vida eterna, por tanto, de los que no pecan. Y en el texto de Juan les dice claramente a los apóstoles, bueno, está orando al Señor y le dice, Señor, le dice al Padre, yo les comuniqué tu palabra, le dice al Padre, y el mundo los odió, pero no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. No pido que los saque del mundo, sino que los libres del maligno. No son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Miren qué bonito que Jesús se enamora tanto del mundo que le dice a Dios, no lo saques del mundo. Es decir, permítele a la humanidad que siga existiendo en esta realidad porque tiene su lado bonito, vivir en este planeta. Jesús se enamoró de esa vida humana y por eso le dice, no lo saques del mundo, pero líbralo del maligno, líbralo de esta opresión, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad. Entonces se ve como Jesús, de alguna manera, es como que hubiera venido un extraterrestre. Hagan de cuenta como en el capítulo de Supergirl, donde el chico que es de Daxan, si bien han visto la serie Supergirl, llega al planeta Tierra, se enamora de la vida del planeta Tierra y se va contra sus propios padres, que son reyes del planeta Daxan. Y les dice, no quiero volver, mi vida está aquí, aquí está mi familia. Pues algo así pareciera que pasó con Jesús. Vino a la tierra, se enamoró tanto de esta vida, que le pide al Padre, no los saques de la tierra, déjalos en la tierra. Pero dice, conságralos también en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Entonces dice, por ellos me consagro para que queden consagrados con la verdad. Cuando habla de su consagración se refiere prácticamente a su entrega, ¿verdad? Alguien que se consagra se entrega a una causa y Jesús se entregó por la humanidad. Entonces dice, no solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Vemos cómo en esta idea de que la verdad nos hará libres, Jesús enseña muchas verdades que estaban ocultas al género humano. Es decir, a partir del momento en que Él empieza a hablar con el Padre, nos está dando a conocer muchas cosas, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos permite entender a qué se refería, el que nos aclara, el que nos brinda la guía para poder entender las palabras de Jesús y ponernos en sus zapatos para ver por qué es que dice esto de estar en el mundo o de quedarse en el mundo, qué sentimiento había en él para decir estas palabras,
¿verdad? Y cómo él también reconoce su misión y su entrega. Toda esa parte, leyéndola muy bien, uno logra entender. Am, a lo que quiero llegar es que hay cosas que están en nuestro entorno que nos permiten acceder a ciertas verdades, pero hay cosas que de repente existen y no tenemos acceso a ellas, que son verdades también. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con lo que afirmamos o negamos, sobre todo con las cosas espirituales. Porque la gente que nunca ha tenido experiencia de Dios en su vida, no tiene el derecho a hablar en contra de la experiencia de Dios. Los que han tenido la experiencia de Dios en su vida son los que hablan y dan testimonio de esto. Y son los que comúnmente explican qué es lo que han vivido. Entonces, ante los fenómenos, solo aquel que lo ha experimentado puede hablar de ese fenómeno. Quien nunca experimenta algo, es imposible que tenga conocimiento de ello. Por lo cual es importante que aquel que no tiene conocimiento mejor se limite, ¿verdad? A enterarse de por qué es que los demás lo afirman, ¿verdad? Atienda al llamado, se comporte como uno de ellos, viva como ellos y tal vez Dios le da la gracia, si es honesto, de recibir también la gracia de sentir lo que hemos sentido espiritualmente. Entonces, en ese caso, podrá acceder a la verdad. Pero mientras tanto se acerca, siempre con sospecha, con actitud de repudio y con autosuficiencia y arrogancia, con petulancia, difícilmente la verdad llegará a alguien así, ¿verdad? Es como pretender aprender sobre física o aprender sobre astronomía, ¿verdad? Y con solo ver el libro, digo yo, "Ah, esto de libros ha de ser cosas fáciles. Entonces nunca me dedico a leer el libro porque digo, ha de ser fácil, ¿verdad? Y nunca me entero que en realidad tenía su complejidad, que tenía su conocimiento bastante amplio y que había que tener muchas bases para poder incluso comprenderlo. Entonces la autosuficiencia, la pedantería, lo único que hace es ocultarme la verdad, no me acerca a ello. Yo, por ejemplo, les decía hoy de la mañana, hablando de eso mismo, em, cuando alguien, por ejemplo, quiere experimentar las cosas espirituales, tiene que hacerlo de manera muy, primero, objetiva, muy racional, ¿verdad? Para que realmente pueda acceder con mucha lógica en principio, y después de ello, ¿verdad? Vendrá la parte que es espiritual. Cuando ya su intelecto logre comprender algunas cosas que normalmente la gente que tiene estas experiencias espirituales las puede llegar a tener. Pero mientras tanto simplemente llegue yo con sospecha, con actitud y enojo, y hasta enojo, difícilmente realmente podré degustar lo que otros, y estamos hablando de millones, hablan y dicen haber degustado ya, haber vivido, ¿verdad? Y disfrutado. Siguiendo con el tema de la filosofía. El concepto y características. En este caso, ¿qué es la filosofía? La filosofía. El primer problema que tenemos es dónde la ubicamos. ¿La ubicamos entre las ciencias puras o entre las ciencias aplicadas? Una ciencia pura es una ciencia exacta, es una ciencia, te puedo decir que se basa en teoremas, se basa en leyes, corroborable en el tiempo, ¿verdad? Bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones. Y que una vez que se convierte en un principio o doctrina o ley, es innegable. Por ejemplo, es una doctrina de la biología decir que la vida humana comienza en la fecundación. Por tanto, se convierte en ley para la biología, es la ley de la vida. Es una, ¿cómo se llama? Es una verdad de la química, por ejemplo, que el bicarbonato reacciona al agua, al hidrógeno y el oxígeno, sobre todo el oxígeno que contiene el agua, y por eso se vuelve efervescente. Es decir, claramente aparece cierto conocimiento que tienen que ver con la misma naturaleza, que se vuelven verdades y son innegables. Es una verdad que dependiendo de la altura, el agua puede ebullir a los 100 grados, pero si está en gran altitud, podría ebullir a los 70 grados. ¿Verdad? Es decir, entre más alto esté la persona calentando agua, digamos, alguien calentando agua en el Everest, esa agua se evaporaría muy rápidamente en el Everest, ¿verdad? Y tardaría un poco más de tiempo en calentarse en un lugar como el Sahara. Entonces, claramente que dependiendo de la altitud, el agua ebulle a diferentes grados. Eso lo dice la ciencia y nadie se debería negarlo, porque está bien corroborado. Eso es lo que hace una ciencia que sea pura. Ahora, normalmente las ciencias puras están aplicadas a la naturaleza. Normalmente están para explicar la naturaleza. Y cuando hablamos de ser humano, su naturaleza también biológica, su anatomía, fisiología, ¿verdad? Toda su parte orgánica. Ahora bien, cuando hablamos de las ciencias aplicadas, nos estamos refiriendo a aquellas ciencias que son, obviamente, se basan en la reflexión, a veces son un poco especulativas,
probabilísticas, como la estadística, que es probabilística, no es una ciencia pura, es una ciencia aplicada, porque es probable que sea así un estimado porcentaje que se considere una hipótesis. Aunque utilice la matemática, no alcanza el nivel todavía de ciencia pura. La sociología, la historia, ¿verdad? Están en las ciencias aplicadas. ¿Podríamos llegar a decir que la filosofía podría estar ahí? Sí, podríamos llegar a afirmar que la filosofía está ahí, pero hay un problema. ¿Y qué hacemos con los conocimientos matemáticos que la filosofía ha generado? Como el teorema de Pitágoras, como el teorema de Tales de Mileto, que fue la filosofía que ellos tuvieron para comprender el entorno, comprender la naturaleza, comprender la geometría, que ellos llegaron a ese conocimiento. Fue su afán por filosofar, su afán de alcanzar la sabiduría, la que los llevó a hacer que surgieran estos conocimientos puros, geométricos, matemáticos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos fuera de la filosofía o están dentro de la filosofía siempre? Entonces, caemos en el peligro de negar también que la filosofía ha logrado obtener conocimientos también de ciencia pura. Y si decimos que es una ciencia pura, entonces caeríamos también en un conflicto porque tenemos el problema de filósofos que han especulado mucho. Es decir, que han dicho cosas que después se corrobora que estaban en un error, ¿verdad? Como muchos economistas, por ejemplo, llegan a afirmar hoy en día con su filosofía económica que la filosofía marxista a nivel de la economía, del materialismo económico, es un error, que el socialismo es una utopía, que no se puede alcanzar el socialismo puro porque ya fue comprobado por un hombre como Robert Owen, que puso en práctica el famoso socialismo utópico y quedó demostrado que no funcionó, no le funcionó. Se vino abajo todo el sistema, ¿verdad? Más adelante les platicaré qué pasó con ese experimento de socialismo utópico y por qué a partir de ahí los economistas se basan para decir, ese experimento ya lo probaron, no funciona, ni ha funcionado en ningún sistema de gobierno. Por lo cual, por más que lo quiera proponer como una idea económica, no funciona para levantar la economía de un país. Al contrario, más bien arruina la economía del país, ¿verdad? Atrasa la economía del país. Esa es la razón por la cual Rusia ya no es comunista. ¿Por qué Rusia ya no es comunista? Porque se dieron cuenta que económicamente iban en picada, si estaban en hambrunas, estaban en un tremendo desastre de economía, ¿verdad? Y les tocó que volverse de libre mercado, porque si seguían con el mercado interno, iban a caer. Necesitaban comercializar con los extranjeros. Se dieron cuenta que el sistema económico no funcionaba. La misma economía y la filosofía económica se encarga de demostrar la veracidad o falsedad de algo que se establecía casi como una doctrina. Con eso se demuestra que hay especulación también. Por lo cual, entonces, ¿dónde está la filosofía? Algunos autores afirman que está entre medio de ellas y alrededor de ellas. Es decir, que la filosofía está como una ciencia interdisciplinar, pero también tiene un campo de estudio más allá del conocimiento científico, porque podemos hacer filosofía de la ciencia, así como también podemos hacer filosofía de la filosofía. Entonces podemos perfectamente filosofar sobre la misma rama. ¿Qué puedo, por ejemplo, yo razonar en la filosofía de la filosofía? Podría llegar a preguntarme como filósofo, ¿será que la filosofía es realmente útil? Estoy filosofando sobre el valor de la filosofía. Eso es filosofía de la filosofía. Incluso hay un libro que les mencioné al principio de José Gauss que se llama Filosofía de la filosofía. Y así hay filosofía de la ciencia también. ¿Verdad? Hace mucho, en el año 2005, recuerdo yo, el señor rector actual de la Universidad Católica, que es, bueno, el señor rector, diríamos casi oficial, es el señor doctor Helio David Alvarenga, pero quien está ayudando tremendamente es el doctor Misael Arguijo. Y recuerdo que el doctor Misael Arguijo, ¿verdad? Cuando comenzaba a dar clases aquí de filosofía, él sacó el doctorado en ciencias administrativas y me regaló un folder completo de todos los materiales y apuntes que él tomó de la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Que él tuvo que llevar una rama, una clase llamada filosofía de la ciencia. Ya que estaba estudiando ciencias administrativas, era necesario que viera también filosofía de la ciencia. Entonces, implica que sí existen facultades que lo estudian, ¿verdad? Que es importante la filosofía de la ciencia. Por eso podemos abordar. ¿Qué estudia la filosofía de la ciencia, por ejemplo? Estudia cuáles son los métodos más adecuados. Estudia las teorías de conocimiento, o llamadas teorías epistemológicas. Estudia, por ejemplo, no sé, los diferentes exponentes que a lo largo de la historia, de tanto de la filosofía como de la ciencia, han permitido la aparición del método científico.
¿verdad? Pueden filosofar sobre la eficacia del actual método científico. Entonces se puede perfectamente abordar. Por eso decimos está entre, dentro y fuera de las ciencias. Eso nos va a ayudar a definir la filosofía a continuación, después de dar dos datos importantes. ¿Quién fue el primer filósofo? Tenemos un filósofo que se hizo llamar por primera vez él mismo filósofo. Pero antes de él hubo otro filósofo que sin tomar el título de filósofo, filosofaba. Entonces tenemos un filósofo que practicaba la filosofía, que ese sería el padre de la filosofía occidental, y tenemos un filósofo que puso el término filósofo como título o característica de alguien que se dedica a la búsqueda de la sabiduría. Fue Pitágoras. Pitágoras, frente al rey León de la comunidad de los Fliacos, en una comunidad helénica, el rey León le pregunta, ¿y tú cuál es tu oficio? Y le responde Pitágoras, ego eimai filósofos, yo soy filósofo. Es decir, yo soy un amante, ¿verdad? Filósofo viene de filos, que es amor, y sofía o sofos es sabiduría. Yo soy un amante del saber, soy un amante de la sabiduría, ¿verdad? Amo el conocimiento. No dijo ego eimai sofos. Él podría haber dicho, yo soy un sabio, pero no lo dijo. Dijo, yo soy un amante de la sabiduría. Nunca se jactó de ser sabio, aunque era un sabio. Lo reconocemos hoy en día como un sabio en la matemática, pero nunca se usurpó de tomar ese título porque eran muy respetuosos, creían que la verdadera sabiduría solo le compete a las divinidades. Y aún hoy en día en el mundo cristiano creemos que la sabiduría solamente le compete a Dios. Los humanos podemos adquirir una sabiduría humana en el sentido de una erudición humana, una capacidad intelectual, ¿verdad? Lo suficiente para poder desenvolvernos. Pero no es que podamos adquirir la sabiduría plena. Esa solamente se adquiere bajo Dios, según lo que vamos a ver más adelante. En la filosofía cristiana, ahí lo vamos a repasar. Entonces Pitágoras es el primero que toma el título de filósofo, pero no es el primer filósofo. Entonces, ¿quién fue el primero? El primero fue Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primer filósofo, aunque quiero afirmar también que Aristóteles se negaba a llamarle filósofo. Le quería poner otro nombre, le quería llamar fisiólogo. Fisiólogo porque estudiaba la fisis. Ya más adelante explicaré todo esto de la física cuando miremos a los naturalistas. Así que lo dejo ahí. Eh, Él le llamaba así, fisiólogo porque estudiaba la fisis. Así que eres el primero, porque es el primero en interesarse en entender la realidad, el entorno, el mundo, la naturaleza, los seres. Es el primero que se importa, que se interesa en averiguar de dónde venimos, cuál es la partícula original que originó todo, ¿verdad? ¿Cuál es ese principio de todo? Es el primero que se pregunta por cuál es el principio de los seres. Empezó entonces a filosofar a nivel existencial, ¿verdad? Su filosofía es más bien una especie de ontología, un estudio del ser, que eso es lo que realmente él desarrolló, ¿verdad? Y también es una física porque estudió la naturaleza. Ahora sí, concepto de filosofía, para que lo tengan por ahí. Ya lo definí, ya lo había anticipado, pero lo vamos a tener escrito. La filosofía es una ciencia interdisciplinar, con un campo de especialización más allá del saber científico, que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Y no se queda solamente ahí, sino que además le regala a la ciencia sus métodos, como el análisis, la síntesis, la dialéctica, ¿cómo se llama? La retórica, ¿cómo se llama? La lógica, como las tablas de observación y el mismo método científico. El método científico nació también por el aporte de muchos filósofos, entre ellos muchos matemáticos, muchos físicos, muchos astrónomos, ¿verdad? Y la mayoría de ellos filósofos, que estuvieron en diferentes disciplinas y formaron lo que actualmente llamamos método científico. Entonces, por eso decimos que también estudia los nexos entre las ciencias, sirve de conexión entre ellas, ¿verdad? Estudia la relación entre la historia y la antropología, la relación entre sociología, ¿verdad? Y economía, la relación entre demografía y estadística. Estudia todas esas relaciones, puede perfectamente filosofar sobre el impacto de una disciplina sobre otra. El impacto de la paleontología, por ejemplo, en el desarrollo evolutivo de la concepción del hombre, en la antropología filosófica
puede estudiar eso también. De hecho, ahorita yo en otra universidad voy a dar la clase, estoy dando la clase de antropología y eso estamos viendo. Estamos viendo cómo la paleontología sirve para definir antropológicamente al ser humano también. También vamos a tocar la biología, la relación de antropología y biología, la relación de antropología con historia, con cultura. Entonces, la filosofía se encarga de eso. Por eso la antropología en sí es una de las primeras ciencias filosóficas. Es una de las primeras ramas de la filosofía. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna duda No, o pregunta? ¿Todo claro hasta ahorita? Ok, saben que pueden preguntar cuando quieran. Cuando algo no esté tan claro, pregunten con confianza y yo les vuelvo a explicar. Em, la riqueza de la filosofía. Híjole, con solo ver que la mayoría de universidades en el mundo, ¿verdad? Que hay un 90% quizá, excepto aquellas que estudian carreras más técnicas, pero las carreras generales de una universidad siempre incluyen la filosofía como una clase propedéutica, una clase introductoria. El día que las universidades quiten la filosofía del camino, la cultura se viene abajo, en cierta manera, porque la filosofía nos ayuda a despertar también a la conciencia ética. Y quitar la filosofía del camino es quitar esa oportunidad. Una ética profesional no basta. Hay que también estudiar los conceptos filosóficos que ayudarán a entender la ética profesional, que esa es la rama de la filosofía. Bueno, mejor dicho, la ciencia de la filosofía. La ética sería su rama. Eh, por lo cual, hasta el día de hoy, ¿verdad? Después de mucho tiempo, desde la época de Pitágoras y Platón, que fundaron sus academias, cada uno de ellos. Platón funda su academia, hasta nuestros días, todas las universidades, escuelas o colegios y escuelas e instituciones, todas se han esforzado por meter siempre la filosofía como parte de la enseñanza, de una u otra manera. Normalmente son los bachilleratos en humanidades y bachilleratos en ciencias y letras los que estudian filosofía, desde ahí ya se empieza a ver ampliamente. Yo creo sinceramente que la filosofía debería de enseñarse un poquito antes, quizá desde el tercero ciclo común o segundo ciclo común. Empezar a ver siquiera quién es Aristóteles, siquiera quién es Platón, siquiera quién es Sócrates, y por lo menos enfocarse en ellos tres, y quizá un poquito más en Aristóteles para que los chicos puedan ver la ética de Aristóteles, puedan ver el tema de los valores, la diferencia entre cobardía y valentía, la diferencia entre fortaleza, entre templanza, entre prudencia, es decir, una enseñanza moral a partir del conocimiento de Platón, Sócrates y Aristóteles. Seguramente les dejaron en algún momento que investigar esos tres nombres, seguramente, porque creo que mi hija ya recuerdo una de las tareas de mi hija, una vez mencionaron a Platón, ¿verdad? Una vez. Supongo que de vez en cuando aparecen esos nombres por ahí. Pero creo que debería de haber una escuela de prefilosofía dentro del ciclo común para que los chicos vayan ya degustando un poquito, sobre todo la parte ética, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Que los chicos vayan creciendo en conocimiento ético. Y Aristóteles les podría ayudar. Vaya, por lo menos, leerse unos cuantos capítulos de la ética Nicómaco, donde habla del camino hacia la felicidad y todo esto. Entonces, es importante utilizarlo. Tienen obras muy bonitas, obras bastante cortas, algunas de ellas, y sabiendo el maestro utilizar el conocimiento y pasarlo al lenguaje de niños, se puede perfectamente empezar a enseñar a esa etapa de adolescencia, donde se comprenden todo este tipo de valores. Prosiguiendo, características de la filosofía. Primera característica. Estos conceptos son bien sencillos, solo que he querido sintetizarlo lo más que puedo y no puedo sintetizarlo más, por más que quisiera. Solamente será prácticamente unos cuantos fragmentos de definición, ¿verdad? Y el término. Primera característica es radical, porque se basa en el estudio de las raíces de la realidad, los principios de la realidad, ese conocimiento más remoto, cómo surgió el universo. No tenemos pruebas actuales de cómo surgió, pero tenemos deducciones lógicas de cómo pudo haber sido, deducciones matemáticas de cómo pudo haber sido, deducciones físicas de cómo pudo haber sido. Es decir, nadie puede dar fe certera de lo que realmente ocurrió, pero nos aproximamos con la ciencia. Y la filosofía pone el principio, porque la filosofía es la primera que se importó y se interrogó por el principio de todo. Entonces le interesa esto, por lo cual desecha toda apariencia,
¿verdad? Desecha todo relativismo, se basa solamente en la objetividad. Es importante recuperar la objetividad porque hemos caído en una cultura tan absurda hoy en día y eso a mí sinceramente me da mucha pena ajena ver tanta gente que ha perdido la cordura. Es decir, hay gente hoy en día desquiciada, gente que se considera perro, gato, planta, gente que se crea unicornio, no sé, un montón de cosas que ocurren ahí. Y después viene la otra gente que también se burla de este tipo de personas porque hay también una intolerancia. Y yo creo que en cierta manera no podemos perder de vista la verdad. Hace poco, no poco, antes, mucho antes de la pandemia, a este famoso pensador, y yo considero muy filósofo también, Jordan Peterson, le hizo una pregunta a una muchacha con quizá una actitud un poco feminista, le dice, ¿está bien ser hombre? Le pregunta a ella. Y él le da un respiro así como el que acabo de dar yo, así de, ay, qué pregunta más así absurda. Y le pregunta, ¿está bien ser hombre? Y le dice él, con una voz que casi se le quiebra de la impotencia para hacerle entender a ella y a todos los que siguen ese tipo de ideas y de preguntas también absurdas, de hacerles ver con esa impotencia y con esa vehemencia por qué no solamente está bien. Y le dice, no solamente está bien ser hombre, es necesario que haya hombres. ¿O cómo se va a sostener? ¿Cómo rayos se va a sostener? Dice ya enojado él. Digo, con vehemencia, más que con enojo y vehemencia, la que él está utilizando ahí. Dice, ya utilizando estos términos en inglés, what the hell, ¿verdad? ¿Qué diablos o qué rayos? ¿Qué rayos vamos a hacer sin hombres que en las grandes tormentas eléctricas salgan a reparar las conexiones de electricidad? Que se suban a los postes de energía, que estén allá limpiando los acueductos que se pueden llenar y saturarían de agua toda la ciudad, que arriesgan su vida, literalmente la arriesgan, le dice él. ¿Cómo que qué hay de bueno en ser hombre? Es necesario que haya hombres fuertes que hagan ese trabajo. ¿Cómo se va a sostener esta realidad tan absurda que llamamos sociedad? Que milagrosamente se sostiene porque este tipo de personas, estos seres humanos que arriesgan su vida, están dando el todo por el todo. Los bomberos que rescatan víctimas, la gente que en desastres naturales arriesga su vida, los mismos militares incluso que hacen su trabajo también de rescate. Entonces, ante esa pregunta absurda, con esa idea que existe hoy en día de cambiar las masculinidades, no olvidemos una serie de frases que están puestas de forma cíclica, que dice que tiempos buenos generan hombres débiles crean tiempos difíciles y tiempos difíciles crean, ¿cómo se llama? Hombres fuertes, crean hombres fuertes. Entonces necesitamos que no caigamos en los tiempos de hombres débiles. Hoy en día hablan de nuevas masculinidades. Quieren homosexualizar a todos los hombres. Quieren feminizar a todos los hombres. No, el hombre tiene su riqueza y la mujer tiene su riqueza. Aprendamos a vivir con ello. Aprendamos a vivir con que cada uno tiene su propia riqueza. La mujer con su feminidad tiene una riqueza tremenda que el hombre no tiene, que el hombre puede ir aprendiendo. Hay cosas que pues, el hombre puede aprender. Las cosas básicas del hogar, hacer el hogar, lavar los platos. Eso no le roba para nada su masculinidad y claramente debe colaborar, ¿verdad? Debe barrer la casa, limpiar los platos, lavar su ropa, ¿verdad? Debe colaborar o turnarse en colaboración. Si el hombre es el que trabaja más tiempo, si el hombre es el que trabaja más tiempo fuera del hogar, en ese caso la mujer es la que debe colaborar y viceversa. Si la mujer es la que trabaja más fuerte fuera del hogar, es el hombre que debe colaborar en el hogar. Entonces debe haber una correspondencia mutua. De hecho, hace poquito a unos hermanos católicos de una página de Facebook estaban compartiendo una imagen donde mostraban que bajo la sombra de Dios está la sombra del hombre, bajo la sombra del hombre está la sombra de la mujer. Y yo les dije, ojo, cuidado con eso. Cuidado con seguir creyendo que estamos en la época de Pablo, cuando el hombre era la sombra de la mujer. No, el hombre es el apoyo de la mujer y la mujer es el apoyo del hombre. Esa es la nueva interpretación teológica que tenemos hoy en día de quién es el hombre y quién es la mujer. Tiene que haber objetividad en ello. No podemos seguir creyendo que somos de esa época en la cual las mujeres estaban completamente sumisas porque no tenían derecho a educación. Hoy en día la mujer se educa tanto como el hombre. Entonces debe haber una igualdad y debemos procurar eso en todos los aspectos de la vida. Y eso está muy bien, pero no podemos perder la objetividad de que el hombre es hombre y la mujer es mujer, que cada uno tiene su propia riqueza. Cuando perdemos la radicalidad,
la capacidad de llegar al fundamento de las verdades, perdemos obviamente la objetividad de la vida y se generan un montón de ideologías absurdas, cada vez más absurdas. Y entonces eso es lamentable cuando se pierde la objetividad importante para la ciencia. Decía Sócrates que si perdemos la objetividad no sería posible la ciencia. No nos pondríamos jamás de acuerdo si cada conocimiento va a ser relativo. Es importante retornar a la verdad. Y hay una verdad científica que no podemos negar. Y eso es importante recuperarlo. Respetar lo que cada uno quiera hacer, está bien, me parece perfecto. El que quiera que concebirse como quiera, está perfecto. Él quiere ser así, que sea así. Ella quiere ser así, que sea así. Está bien respetar y tolerar lo que cada uno quiere ser, pero lo que no se vale y lo que no está permitido es que quieran venir a obligarme a mí a que los nombre como yo no los estoy viendo. Si yo veo en esa persona que es un hombre, no me puede venir a obligar a mí a decirle señora. Tengo mi objeción de conciencia. Y si yo con respeto le digo, lo siento señor, pero yo no puedo decirle señora, con todo respeto se lo digo. Y él tiene que respetar mi derecho, así como quiere que le respete el derecho a que él sea lo que es, que respete mi derecho de opinión, de lo que yo creo que es mi realidad y lo que gira en torno a mi realidad. No podemos perder la objetividad porque cuando perdemos la objetividad también perdemos la objeción de conciencia. Y por ese mismo motivo es que los hombres débiles, que a veces están diseminados por los países, se dejan montar hasta dictadores, se dejan montar a corruptos, porque no tienen el valor de agarrar las cosas por la verdad. Y se quedan tranquilos allá viviendo en la burbuja en la que viven, ¿verdad? Y se dejan montar a veces actos de corrupción tremendos. Aquí saquearon el seguro social, se robaron millones de lempiras, hubo varios casos, arca abierta, caso de diputados, y pocos están siendo perseguidos por la justicia y muchos andan libres campantes, aunque estaban señalados por el Consejo Nacional perdón, el CNA, el Consejo Nacional de Anticorrupción. Eh, a pesar de su caso, y además la Maxi también lo señaló, y a pesar de ello, están tranquilos. ¿Por qué siguen libres? Porque seguimos en un país con hombres débiles, hombres y mujeres débiles, que nos dejamos montar encima todo tipo de barbaridades, ideologías, doctrinas, sistemas políticos que no son objetivos ni están sirviendo para la humanidad, que son inútiles en lo que hacen, son inútiles como doctrinas, son inútiles en lo que hacen. Lo que decía Ricardo Arjona, andan tan preocupados por poner una letra E a una palabra y se olvidan los problemas importantes de la vida. Y eso es una verdad evidente. Y a quien le duela, lamento mucho, pero esa es la filosofía. La filosofía siempre va a ser problemática, porque la gente no quiere escuchar la verdad. Y esa es una de las cualidades que veremos a continuación. Además, busca la esencia permanente del cosmos. Es universal, abarca todo. Al filósofo no se le puede poner frontera de decirle, este tema usted no lo puede tocar. De hecho, nunca ha habido frontera para la filosofía. Hemos tenido filósofos en la matemática, filósofos en la economía, filósofos en la política, filósofos en la cultura, filósofos en la psicología, filósofos en diferentes ramas. Han habido filósofos. Y si quieren nombres, les puedo dar nombres de cada uno de ellos. Filósofos en la física, tenemos a Tales de Mileto, tenemos también a Isaac Newton. Filósofos en la astronomía, Galileo Galilei, Isaac Newton también. Filósofos de la matemática, Francis Bacon, tenemos a René Descartes, tenemos a Pitágoras, tenemos a mismo Tales de Mileto, tenemos a, ¿cómo se llama? A este otro matemático, ¿cómo se llama? Blas Pascal, ¿verdad? Inventor de la Pascalina. Entonces tenemos en todos los ámbitos en filosofía. Por otro lado, abarca también el ser. De hecho, han habido filósofos que en vez de atacar el tema del hombre, prefieren mejor atacar el tema del ser. Eso pasó, por ejemplo, con Martin Heidegger, filósofo alemán, y cuando quería abordar el tema del hombre, dice, yo no voy a hablar del hombre como hombre porque ya existe la antropología. Entonces mejor voy a hablar del hombre como ser, porque eso es más general, eso es más universal y ahí eso es lo que realmente me interesa la existencia del ser. El momento preciso en que aparece la existencia de los seres, hablar del ser, hablar de la nada, eso es prácticamente la filosofía que él utilizó. Es una filosofía bastante ontológica. Por otro lado, la filosofía es racional, busca tener una visión fundada en el raciocinio, ¿verdad? Utiliza obviamente los procesos mentales para poder obviamente llegar a la verdad. No se puede llegar a la verdad sin la lógica, por ejemplo. No se puede llegar a la verdad sin la deducción lógico-material o lógico-formal, ¿verdad? Por eso es que se utiliza muy a menudo la argumentación y refutación a partir de la lógica tanto material como formal.
Para que tengamos una idea de qué es la lógica material y formal, la lógica material es la que utilizamos todo el tiempo. Es la lógica filosófica, por así decirlo, la lógica cotidiana, que se basa en el sentido común, ¿verdad? Pero también se basa en algunos principios, ¿verdad? Racionales, como por ejemplo discernir cuando alguien está diciendo una verdad y cuando alguien está diciendo una falsedad, una falacia. Entonces, hay algunas falacias ya identificadas, ¿verdad? Que se pueden, ¿cómo se llama? Aprender. De hecho, va a haber un video dentro de poco que yo les voy a dejar en el aula virtual para que ustedes lo puedan ver. Ese video entra en examen. Es un video que quiero que lo puedan ver. Yo lo explico en ese video. Explico todos los tipos de falacias, bueno, la mayoría de las falacias que se tienen dentro de la lógica material. Quiero que la estudien cuando veamos el tema de objetividad y de límites de conocimiento. Ahí me gustaría que vieran el tema de las falacias. Es un video que dura 1 hora, donde yo les explico falacia por falacia con ejemplos de la vida cotidiana. Muy sencillo en realidad, nada tan complicado. ¿Verdad? Ahí les explico la falacia ad hominem, la falacia ad verecundiam, la falacia ad populum, la falacia ad misericordiam, ad nauseam, la falacia de generalización apresurada, la falacia, ¿cómo se llama? ¿Cuál otra? La del francotirador, ¿verdad? La de la pendiente rebaladiza, la del alegato especial. Esas son las falacias que ustedes van a poder ver ahí. Quise, para hacerlo más atractivo y más, quizá un poco, con un poquito de humor inteligente, utilizar también las imágenes de la página de escépticos.es, que es una página de filosofía, donde los chicos se encargaron, los que tienen ese blog, se encargaron de hacer cada una de las falacias en forma de caricatura, como imagen GIF, ¿verdad? Una caricatura que medio se mueve. Entonces, van a ver en el video que aparecen unas imágenes móviles, no sé si se mirarán en esa diapositiva que se mueven, pero en la diapositiva aquí sí se logra mover las imágenes, pero cada imagen es básicamente es un ejemplo de cómo se aplica cada falacia a la vida real, ¿verdad? Para poder identificar. El objetivo de que vean esas falacias es para que ustedes conozcan primero la importancia de saber cuándo alguien me está mintiendo, porque medios de comunicación, políticos, fanáticos religiosos, mucha de esa gente está mintiendo descaradamente, constantemente, todo el tiempo, en las redes sociales también, TikTok, Facebook, Instagram. Hay mucha gente mintiendo descaradamente. Y identificar estas falacias te ayudará a ti como profesional para que no caigas redondo en las mentiras de estos manipuladores de la realidad, ¿verdad? Esa es la importancia. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Lo último que faltaba es poner que usa la dialéctica, la discusión, la polémica, y es una búsqueda interminable de un sistema coherente. Ahí nos vamos a quedar. Nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día, chicos. No olviden colocar su asistencia al final. Gracias, Lick. Ya, Lick, gracias. Siempre, Pase buen día. siempre le recuerdo lo de la asistencia porque el periodo pasado hubo un joven que nunca lo colocaba. Entonces, después vino el alegato de parte de él y quiero evitar eso. Máster, disculpe. Dime. Mire que yo entré a la clase al principio, pero se me escapó poner la asistencia. Sí, por eso tienen que estar puntuales, porque yo al principio les recuerdo siempre que tienen que ir al aula virtual. Después de la oración siempre estoy recordándolo, por eso hay que estar puntuales. Sí, sí, Y sí. ahí sí la regla es bien clara, si los 10 minutos no los utilizaron para poder colocar esa asistencia, ya después no puedo modificar. Tengo que hacer cumplir esa Ah, regla ok. para que sigamos Gracias. ordenadamente. Bueno, Ok, ok, buen día. bendiga. Es que si no, después la regla se vuelve contra mí y a nadie respeta la asignatura. Y no llegan a la clase, se van a la mitad de la clase. Es necesario hacer cumplir las reglas.